Estamos en la hoja 4 y vamos a crear alguna macro nueva donde se vea el uso de for next cuando el paso no es de 1 en 1, sino que el paso puede ser cualquier valor, incluso negativo. Vamos a irnos al editor de Visual Basic, hemos añadido un módulo 4 y vamos a crear una macro que se llama paso. En esta macro lo primero que vamos a hacer es activar la hoja 4. Ya tenemos activada la hoja 4 y ahora lo que vamos a meternos es en un bucle for i igual a 2 to 10 step 2. Vamos a ir de 2 en 2 next i. Eso lo que hace es que la variable i va a comenzar en 2, va a llegar hasta 10, pero no va a ir de 1 en 1, sino de 2 en 2. Y lo que vamos a indicar dentro del bucle es cells para que escriba una celda, y la celda es la fila i, coma, y la columna a. Esto es, vamos a escribir dentro de la columna a en la fila que indique la variable i, y el valor que vamos a poner es i. Antes de ejecutar la macro, como tenemos la variable i, tenemos que definirla, puesto que tenemos puesto arriba option explicit, que nos auto obliga a definir. Luego ponemos dim i as byte. Y ahora ya podemos ejecutar. Ejecutamos la macro y vemos que ha puesto los números del 2 al 10 con un paso de 2 en 2, pero quedan en filas salteadas, puesto que la variable i nos está indicando la fila. Vamos a hacer una variante de esta macro, la copiamos y la pegamos, la llamamos paso 2, y en esta variante vamos a trabajar en la columna b, y lo que queremos es que no vayan en filas salteadas. Para conseguir esto, lo único que tenemos que hacer es la fila dividir entre 2. Y así irán todas seguidas y comenzará arriba. Ejecutamos la macro y efectivamente es 2, 4, 6, 8, 10, pero en filas consecutivas empezando arriba. Vamos a ver ahora que se puede hacer incluso un paso negativo. Copiamos esta macro debajo, vamos a llamarla paso 3. Vamos a trabajar ahora con integer, porque llega hasta 32.000 y pico. Y vamos a crear fila, que es otra variable, también es de tipo integer. Inicializamos la fila igual a 3, para que comience en la fila 3. Vamos a quitarlo de la hoja 4 porque se supone que ya estoy en ella. Y vamos a ir desde 50 hasta 0 en pasos negativos de 5. Vamos a trabajar en la columna C y quien va a determinar la fila es la variable fila. Ahora lo que tengo que hacer es incrementar la fila y decir que fila es igual a fila más 1. Vamos a ejecutar y efectivamente estamos comenzando en la fila 3, vamos desde 50 hasta 0 en paso negativo de 5 en 5 y está funcionando perfectamente la macro. Vamos ahora a hacer una diagonal. Vamos a introducir aquí una serie de líneas y a la macro la vamos a llamar diagonal. Definimos la variable i de tipo integer, definimos fila como otra variable de tipo integer y columna también de tipo integer. Todos los dim se ponen arriba, los primeros, antes de comenzar a introducir el resto de comandos. Decimos que la fila inicial va a ser la 5 y la columna va a ser la columna 4. Cuando tenemos dos líneas de código cortas, como es este caso, la de fila-columna, podemos hacer lo siguiente, y es convertirlas en una sola línea de texto, aunque siguen siendo dos líneas de código. Esto se hace separando con dos puntos, y así
esas dos líneas de código se pueden poner resumidas en una sola línea. Nos metemos en un for i igual a 100 to 500 step 5. Vamos a ir de 5 en 5. Y vamos a escribir la diagonal. Cells, fila, coma, columna, igual a i. Y ahora tenemos que incrementar la fila. Fila es igual a fila más 1. Y tenemos que incrementar la columna. Columna igual a columna más 1. Y esta sería nuestra macro. Esta macro lo que va a hacer es comenzar en la columna 4, que es la D, fila 5. Por lo tanto, en la D5 va a comenzar aquí. Vamos a poner esta celda de color amarillo. Y va a ir haciendo diagonal. Va a comenzar en 100 y va a llegar hasta 500 de 5 en 5. Vamos a ejecutar la macro para ver cómo funciona. Ejecutamos y vemos que efectivamente ha realizado la diagonal y nos vamos a ir con control fin hasta la última posición. Y vemos que efectivamente en la celda CF85 alcanza el 500. Volvemos con control inicio y ya tenemos hecha nuestra diagonal. Vamos a ver la macro y podemos decir que esta diagonal se podría haber conseguido no usando tantas variables, porque aquí usamos 3, la i, fila y columna. Vamos a copiarla debajo, vamos a llamarla diagonal 2 y solo voy a usar una variable, que es la variable i. Por lo tanto, esto lo eliminamos, esto tampoco hace falta porque fila y columna ya no existen, ya no necesitamos incrementarlas, con lo cual la macro se reduce muchísimo. La dificultad está en trabajar adecuadamente con la variable i. Lo que tenemos que ver es que el número de valores que se han puesto aquí son 81. Eso se puede hacer de una forma muy sencilla, 500 menos 100 partido por 5 más 1. O se puede hacer también de esta forma. Seleccionamos con control fin hasta la última posición, presionamos Shift, que es la flechita de mayúsculas, y con control inicio vamos al inicio. Sin soltar el Shift, presionamos la celda amarilla y lo que estamos marcando ahora es toda la zona de la diagonal. Ya podemos soltar el Shift y aquí abajo vemos que el recuento numérico es 81. Vamos a volver otra vez a situarnos en el editor. Por lo tanto, la variable i podemos decir que toma los valores desde el 1 hasta el 81. De 1 en 1, porque quiero ir poniendo cada uno de esos 81 valores. ¿Dónde los va a poner? Pues ya no existen ni la variable fila ni la variable columna. Ahora tengo que usar i. E i, como inicialmente quiero empezar en la celda D5, tengo que decir que la fila es i más 4, para que empiece en 5. ¿Por qué i más 4? Porque la i inicialmente vale 1, y 1 más 4 es 5. Como ahora quiero la columna D, que es la columna cuarta, es i más 3. Ahí tenemos. Y ahora tengo que decir qué valor alcanza. Y el valor inicialmente es 100. Como es cada 5, es i por 5. Al multiplicar por 5 ya tengo asegurado el paso, que va a ir de 5 en 5. Pero inicialmente quiero empezar en 100. Y yo veo que si la i vale inicialmente 1, al multiplicar por 5, 5 por 1 es 5. Y como tiene que ser 100, me veo obligado a sumar 95 para que empiece en 100. Esta es nuestra macro, que es mucho más corta que la anterior. Voy a borrar los valores de la diagonal
me sitúo en la celda amarilla, hago Control Shift Fin, doy a suprimir y ya está eliminada la diagonal. Me sitúo en cualquier celda, me voy al editor y ejecuto. Me voy a la macro diagonal 2 y si todo va bien tiene que hacerme esa misma diagonal. Ejecuto y efectivamente me ha hecho los números desde el 100 al 500. Vamos a verlo con control fin y efectivamente llega hasta el 500 de 5 en 5. Por lo tanto, hemos visto cómo trabajar con step paso a paso en un bucle for nest y cómo hay veces que conviene trabajar un poco con las variables para buscar un pequeño algoritmo como este donde consigamos lo que queremos en lugar de usar tantas variables.